Saludamos, como le decía, a José María Fuster Fabra, abogado. Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Antes de pedirle su pronóstico en torno a si cree que es posible que mañana el juez dicte la orden de prisión preventiva para Ábalos o no, quiero que analicemos, o quiero que analice con nosotros esta primera decisión del juez, porque ha estado muy contundente. Ha llegado a hablar de fraude de ley por parte de Ábalos para tratar de retrasar su comparecencia. No sé si es habitual, digamos, que un auto o una decisión tan contundente de un juez ante una estrategia de este calibre como la de Ábalos. A ver, lo que ha sucedido ha pasado en otras ocasiones, pero no es muy habitual. Es decir, una cosa es que el abogado renuncie a representar a su cliente porque hay unas discrepancias. Esto a veces pasa, o sea, tú planificas una declaración con tu cliente y a lo mejor pues el día anterior de la declaración te viene y te dice, pues mira, yo no voy a ir por esta línea, voy a ir por esta otra, y el abogado que ha planificado una estrategia, entonces es el abogado quien renuncia. Que a 2 días vista sea el cliente el que renuncia al abogado, ya, a ver, no diré que no haya pasado, porque ha pasado, incluso ha pasado iniciándose un juicio. Estando a punto de iniciarse un juicio, yo recuerdo un caso en concreto en el que uno de los que estaban sentados en el banquillo, pues dijo, oiga, mire, yo he dejado de confiar en esta abogada porque, en fin, me representaba a él, o no, en fin, lo que sea, y ha pasado en alguna ocasión, pero es mucho menos frecuente. De ahí que, a ver, al haberlo presentado 2 días antes, si las discrepancias parece ser que eran muy anteriores por estrategias procesales, el juez se haya, digamos, molestado o haya dicho probablemente esto sea una estrategia dilatoria. Y a eso obedece la resolución judicial pertinente. A ver, que las discrepancias entre su abogado y Ábalos existían, eso es así. A nosotros nos consta que existían efectivamente desde hace tiempo, y por lo que nos consta a nosotros, eran discrepancias más incluso del abogado hacia la estrategia de Ábalos que a la inversa, aunque es Ábalos, lógicamente, el que tiene ese derecho a renunciar a esa defensa. Pero claro, lo diferencial, nos dice, es que se haga pública ante el juez esa discrepancia a solo 2 días de tener que comparecer, claro, en el Supremo. Esto es lo que entiendo que es un error de Ábalos, claro. Yo, a ver, es que uno tiene que ser consciente de dónde está. Él va a comparecer ante un juez del Tribunal Supremo. En el Supremo tampoco se instruyen tantas causas. Y el Supremo es el máximo órgano jurisdiccional español. Con lo cual, a ver, si tú te vas a enfrentar a un juicio, a una instrucción realizada por el Supremo, pues tienes que ir con un poco de, digamos, de tiento, para entendernos, ¿no? En cualquier juzgado, por supuesto, en cualquier juzgado, pero es que el Supremo es el Supremo. Entonces, a 2 días de la declaración, decir, no, mire, es que soy yo el que ya no confío en mi abogado, con el que tengo diferencias estratégicas. Oiga, podía usted haberlo dicho antes. Y yo creo que la resolución del juez obedece a, como decía, a esta estrategia de Ábalos, que a mí, a ver, un abogado que opine de una causa que no conoce a fondo no es un buen abogado. Un abogado no es un tertuliano, ¿no? Un jurista. Yo he sido además profesor universitario muchos años, ¿no? Y hay que ir con un poco de cuidado con lo que se opina. Ahora, si usted me pregunta con carácter general, tú me preguntas con carácter general si es una buena estrategia, a 2 días vista, decir que has dejado de confiar en tu abogado, pues hombre, no me parece una estrategia muy adecuada, la verdad. Por supuesto, la pregunta era, abogado, por supuesto, era con carácter general, no nos referíamos a este caso en concreto. Claro, quédese tranquilo, quédese tranquilo. No me parece... Una cosa más, todavía en este ámbito, digamos, de la relación entre Ábalos y el magistrado y la decisión de hoy del juez. Claro, Ábalos podría ahora alegar, no sé, animadversión del juez, indefensión porque le obligue a ir con un abogado con el que tiene diferencias irreconciliables o un abogado que se ha tenido que estudiar el caso en un par de días antes de la declaración. ¿Podría tirar por ahí su estrategia a partir de ahora? Podría. Como poder, podría. Pero no me da la sensación de que sea una estrategia que le vaya a llevar a buen puerto. La verdad. Podría, pero es que cuando él plantease esto le pueden decir, oiga, es que usted podía haber dicho esto mucho antes y haber tenido tiempo más que suficiente, ¿no? Y además, ¿con quién va a ir mañana? Claro, la decisión que se pueda tomar mañana, que si quiere entramos un poco en las variables de esa decisión, es una decisión muy técnica, ¿no? Y que tiene que estar muy bien fundamentada, sea la que sea, sea el tipo que sea. Entonces, hacerla con un abogado que no conoce la causa, a mí me parece un poco
No sé, yo creo que es un error por parte de Ábalos. Esto es un error. Si no confiaba en su abogado. A ver, yo conozco a José Aníbal Álvarez, es un excelente letrado. Es un veterano también. Hemos estado, lo conozco, vamos. Y es un magnífico abogado. Yo no creo que José Aníbal Álvarez, conociéndolo un poco y sabiendo su trayectoria, digamos, sea un abogado de estos, digamos, de ir por casa, ¿no? Si tú no estás de acuerdo con esa línea, pues lo podías haber dicho antes y haberlo dicho con tiempo y tu abogado haberse instruido con tiempo, incluso haber pedido un aplazamiento, pero antes, o sea, muchísimo antes, haber dicho, pues no sé, unos días, 3 semanas antes, un mes antes, oiga, mire, esta es una causa muy voluminosa, solicito más tiempo para adecuar la defensa. A los 2 días decir, no, es que no ha sido el abogado el que ha renunciado al cliente. Que repito, eso puede pasar, porque tú preparas una declaración a un cliente diciéndole, mira, vamos a ir por aquí. Y a veces te pasa, porque el día antes te viene el cliente y te dice, no, mira, es que he hablado con mi cuñado. Y me ha dicho todo lo contrario. ¿Y qué vas a hacer? Todo lo contrario. Pues mira, en ese caso yo no te represento. En este caso ha sido el cliente el que ha renunciado al abogado. Y eso es un poco... En fin, no me parece, repito, una estrategia adecuada. Vamos, si le parece ahora, José María, a lo que puede ocurrir mañana. Es decir, con lo que se conoce del caso, por supuesto, que no es lo mismo que conoce, obviamente, el juez que tendrá que tomar esa decisión. Pero ¿usted cree que Ábalos está algo más cerca de ver su ingreso en prisión? Es decir, que el juez considere que ahora sí existe riesgo de destrucción de pruebas o de fuga o de reiteración en el delito. A ver, hay que decir una cosa y hay que ser objetivos. El hecho de que una persona que ya ha prestado declaración y ha sido puesta en libertad vuelva a prestar declaración y entonces se le ingrese en prisión no es un hecho muy frecuente. ¿No es un hecho? Para ingresarle en prisión... ¿No es un hecho, no lo decía José María? Que no es un hecho muy frecuente. Muy frecuente. Puede pasar porque aparecen nuevos criterios de incriminación, porque aparecen nuevos tipos delictivos, porque aparecen nuevas circunstancias que modifican los criterios de imputación. Sin embargo, a ver, Ábalos puede ir a prisión solamente por 3 causas: riesgo de destrucción de pruebas, riesgo de fuga o reiteración delictiva. Claro, aquí una defensa coherente de Ábalos, una defensa técnica, porque claro, cada uno de estos 3 requisitos, si el juez lo enviase a prisión, tendría que argumentarlo. Repito, cuando ya le tomó declaración y no lo metió en prisión, Y cada uno de estos 3 requisitos, se amparase en el que se amparase el juez, son criterios muy técnicos y ahí un abogado que lo tuviera preparado, que estuviera preparado y que conociera, porque claro, para eso lo primero hay que conocer, por ejemplo, las circunstancias de Ábalos, personales, familiares, etcétera. Para eso hay que conocer si hay riesgo de fuga o no, si hay cuentas o no en el extranjero, por decir de alguna manera, o si tiene amparo en el extranjero. Si se considera que puede coaccionar a un testigo o que pueden destruir pruebas, ¿cuáles son las pruebas? ¿O qué indicios hay de que pueda hacer esto? Y yo creo que eso tiene una defensa técnica. Pero claro, lo que me llega es que es un poco contradictorio, porque él mañana va a ir prácticamente sin abogado. Yo, si fuera él, o sea, es decir, planteado de una manera genérica, tú puedes ir a un juzgado a declarar planteando una versión alternativa a los hechos que plantea, por ejemplo, la fuerza actuante. Y dar una explicación que luego, más adelante, se verá si la tuya es la cierta o la de la fuerza actuante es la cierta, o si lo que dice la fuerza actuante siendo cierto, las conclusiones que llega no son ciertas, etc. Tú lo que no debes ir a ningún tribunal, y aquí estamos hablando además del Tribunal Supremo, es a dar divagaciones o explicaciones absolutamente incoherentes. Justo, es que era lo que le quería preguntar, José María. O sea, entiendo que usted, lo último que le recomendaría a Ábalos mañana ante el juez es que le diga al juez del Supremo las chistorras serán chistorras y los paquetes de folios serán paquetes de folios para imprimir. Yo, es que sinceramente, no lo sé, pero a priori, digamos, por las campanas que me suenan, pues hombre, no sé yo si es una versión muy creíble esta de las chistorras, como la de los folios y no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y las lechugas. Yo repito, a un tribunal se puede ir dando una versión alternativa. Una versión alternativa, aunque sea, digamos, no muy consolidada, pero sí que pueda tener una cierta racionalidad, que sea relativamente razonable. Y si no, puedes ir a una defensa técnica. A una defensa técnica diciendo, oiga, mire usted,
usted no me puede meter en prisión porque yo no me he fugado y llevo tiempo incriminado, usted no me puede meter en prisión porque las pruebas ya se están practicando y no puedo destruirlas, o usted no me puede meter en prisión porque la reiteración delictiva, puesto que no ocupo los mismos cargos, es muy difícil. Esa sería, yo creo que la manera que podría tener Ábalos de tener un abogado, digamos, en fin, yo puedo estar equivocado, yo también me he equivocado muchas veces, como se ha equivocado todo el mundo, pero digamos que con carácter general, claro. ese sería un poco el planteamiento razonable. Ir a atacar, hay otras medidas también que no son exactamente el meterle en prisión, sino la de pasaporte, las personaciones. Pero claro, yo creo que si él va mañana allí y empieza a contar lo que se dice vulgarmente un cuento chino, pues bueno, ya hay un precedente de alguien que intentó hacerlo y acabó como acabó. Y es que los jueces no son tontos. ¿Cuál es el precedente, José María? Y los del Supremo tampoco, menos todavía, por decirlo de alguna manera. ¿El precedente es el de Cerdán? El escalafón más alto. Dice, hay un precedente de alguien que fue a contar un cuento chino al juez y acabó como acabó. ¿Es Cerdán? Ahí está. Bueno, Cerdán podría ser uno de ellos, también hay otros, ¿eh? Pero me refiero que tú no puedes ir a un juzgado Es decir, tú puedes, por decirlo de alguna manera, difuminar una realidad. Puedes hasta retorcer una verdad. Puedes hasta tratar de darle vuelta a un hecho, pero siempre ofreciendo una versión razonablemente creíble, o por lo menos que genere duda suficiente en un juicio para aplicar el indubio pro reo, es decir, si el juez no tiene, para que no tenga la convicción absoluta de que esos hechos son como lo dice la fuerza actuante, o ante una medida cautelar para decir, oiga, cuidado, usted antes de meterme en prisión, aquí hay otra posibilidad, otra versión, y si no, ir, repito, a una defensa técnica. Pero claro, ¿cómo vas a hacer una defensa técnica con un abogado recién llegado? Porque cada uno de estos tres requisitos que he dicho, riesgo de fuga, reiteración delictiva o destrucción de pruebas, tiene una jurisprudencia muy consolidada. Está claro. Tengo aquí, José María, tengo aquí a Isabel Durán, que me está presionando para poder preguntar, y además lo hace con razón, me está presionando más que el juez del Supremo en la sala, ustedes cuando van a ejercer de abogados. Así que adelante, Isabel. Menudo cuento, menudo cuento. ¿Qué tal? Encantada. Isabel, encantado. ¿Qué tal? Yo quería preguntarle dos cosas. A mí en esta segunda citación, que la estaba leyendo justo ahora, era exactamente lo que estaba haciendo, no presionando. En el auto en el que el juez Puente, el magistrado Puente, cita por segunda vez al señor Ábalos, él me parece curioso que dice exactamente que le recuerda que en su primera declaración ante este instructor respecto con la relación que mantuvo con Koldo García Izaguirre, quiero recordar que entre medias está este gran auto del que estábamos hablando, la investigación de la UCO, el documento de la UCO, demostrando que la relación de Ábalos y Koldo es impresionante, que le tacha del gestor del patrimonio de Ábalos, etc. Y el juez le dice en esta citación, vamos, que le recuerda que mintió al instructor en su primera declaración porque dice que la relación que tenía Ábalos con Koldo no pasaba de ser una mera relación con un asesor más, y pone entre paréntesis, me iba a comprar tabaco, en fin, cosas muy banales. Claro, entre medias hay un informe de 400 páginas de la UCO donde demuestra todo lo contrario. Y entonces mi pregunta, más que este detalle, que me gustaría que la audiencia lo sepa y que usted seguro lo conoce, yo querría preguntarle por el hecho de que el magistrado Puente haya convocado una vistilla posterior a la declaración. ¿Es indicio de que puede agravarse la situación procesal y por lo tanto ir caminito no de Jerez sino de la cárcel? ¿O es de lo más normal después de esta segunda declaración? Evidentemente es un indicio de que pueda tomarse una medida cautelar. Una medida cautelar que, repito, puede ser la prisión, puede ser, o puede ser otro tipo de medida cautelar. En todo caso, el juez, y desde luego es un extraordinario magistrado, y todos los que hemos leído resoluciones suyas lo conocemos, el señor Puente, tome la decisión que tome, la tendrá que argumentar. Y estoy seguro que la argumentará en base al conocimiento de la causa que él tiene, que es mucho más profunda que yo, que la que yo tengo. Pero claro, vuelvo un poco a la idea. Yo creo que Ábalos tendría
una solución técnica para por lo menos plantear batalla, por lo que decía anteriormente. Pero esta solución técnica tiene que estar, digamos, aconsejada o asesorada por un profesional, digamos, que haya hecho un número considerable de vistillas y que sepa que si me van a atacar por aquí, voy a contestar por aquí o a la inversa. Yo, repito, si hoy he oído, no lo sé, porque lo he oído en un medio de comunicación, que el señor Ábalos está preparando solo la defensa o en todo caso con otros abogados que defienden a otras personas. Yo no sé hasta qué punto los intereses, porque no conozco la causa a fondo de esas otras personas, pueden ser coincidentes o no. Claro. Pero claro, yo desde luego, en los casos en los que he defendido, y he defendido unos cuantos, pues primero, ante todo, sobre todo y por encima de todo, me preocupo de mi cliente. Y luego intentar que entre las defensas no nos pisemos el callo, por decir de alguna manera, ¿no? Pero claro, no sé, es un poco... Si es verdad lo que se dice, si es verdad, que yo no lo sé, a lo mejor esto no lo comemos mañana, pero si es verdad lo que se dice, a mí me parece una estrategia un poco, vamos, no muy adecuada, sinceramente. Primer detalle, por tanto, del que tendremos que estar mañana por la mañana muy pendientes, ¿quién es el abogado que acompaña a Ábalos finalmente a esa declaración ante el juez del Supremo? Y segundo, también, ¿cuál es el sentido de su declaración? Nos decía, si trata de sostener argumentos que son insostenibles desde el más mínimo sentido común, pues tendrá un problema. José María Fuster Fabra. Perdona, está en su derecho a hacerlo, porque uno cuando va, el investigado tiene derecho... Se dice a no declarar contra sí mismo y nada que le perjudique. Es decir, en definitiva, decir lo que quiera. Él puede ir allí y decir lo que le dé la gana y es su legítimo derecho. Ahora, claro, cuando te enfrentas a una situación de este tipo, yo creo que en fin, que hay que tener las cosas bastante claras y bastante estudiadas. Mucha gracia lo de las chistorras son chistorras, no parece que le hace al juez del Supremo. Abogado José María Fuster Fabra, gracias de verdad por estar con nosotros.